Durante siglos, una comunidad vivió al margen de la sociedad, lejos de las ciudades, lejos del poder y lejos de la historia oficial. Su hogar era el desierto, un paisaje de rocas y silencio, donde el sol del amanecer pintaba las cuevas de un color dorado profundo. Creían que el mundo se había corrompido, que la ambición y la vanidad habían desviado a la humanidad del camino verdadero, y que solo los fieles resistirían una gran transformación que estaba por llegar. Estos hombres y mujeres eran conocidos como los esenios. Eran guardianes de textos sagrados, de reglas estrictas y de una visión radical de la espiritualidad. Su vida era un acto de fe, una dedicación total a la pureza y a la espera de un nuevo amanecer para el mundo. Cuando sus escritos fueron descubiertos 2 milenios después, ocultos en jarras de arcilla en las cuevas cercanas al Mar Muerto, lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se convirtió en una revelación que desafió siglos de tradición religiosa, obligando a historiadores y teólogos a reescribir lo que sabían sobre el judaísmo, el cristianismo y el fin de los tiempos. Este documental desvela los secretos de los esenios, la sociedad que escribió los manuscritos del Mar Muerto y cuyo legado sigue resonando hasta nuestros días. Antes de profundizar en esta historia fascinante, si te apasionan los misterios del pasado y las grandes preguntas de la humanidad, muestra tu apoyo. Dale like al video, compártelo con quienes se interesan por la historia y la espiritualidad, y suscríbete al canal para no perderte documentales como este. Para comprender a los esenios, primero debemos viajar en el tiempo y entender el mundo en el que surgieron. La Judea del siglo I era un territorio bajo fuerte dominación extranjera, primero griega y luego romana, marcado por tensiones religiosas, disputas de poder y profundas divisiones internas. En las calles de una Jerusalén reconstruida, el majestuoso templo era el centro de la vida espiritual, pero también un foco de conflicto político. Fariseos, saduceos y celotes competían por la interpretación correcta de la ley sagrada. Los fariseos defendían una piedad accesible a todos. Los saduceos representaban a la élite sacerdotal y conservadora, y los celotes abogaban por la resistencia armada contra Roma. En este ambiente de conflicto ideológico y crisis espiritual, un grupo decidió apartarse por completo del sistema. Vieron la corrupción en el templo, la hipocresía en los líderes religiosos y la impureza en una sociedad que se había alejado de Dios. Su respuesta no fue la confrontación, sino el retiro. Los esenios formaban una comunidad cerrada, organizada con un rigor casi militar en torno a la disciplina, el silencio y la pureza espiritual. Fuentes antiguas, como los escritos de Flavio Josefo y Filón de Alejandría, los describen como filósofos dedicados a una vida ascética. Rechazaban la vida urbana, la acumulación de bienes materiales y, sobre todo, la política religiosa de Jerusalén. Para ellos, el templo había sido corrompido por sacerdotes ilegítimos, y sus rituales habían perdido su santidad. Creían que solo un pequeño grupo fiel, su comunidad, preservaba la verdadera alianza con Dios. Su aislamiento no era una huida, sino un acto de resistencia espiritual. Se consideraban los verdaderos hijos de Israel, esperando en el desierto el momento en que Dios purificaría el mundo. En un asentamiento en una meseta rocosa a orillas del Mar Muerto, los esenios construyeron una sociedad basada en el colectivismo absoluto. Las ruinas que vemos hoy nos hablan de una vida comunitaria muy estructurada. No existía la propiedad privada. Al unirse, los nuevos miembros entregaban todas sus posesiones a la comunidad. Todos seguían horarios estrictos de oración, trabajo y estudio. Las comidas se tomaban en silencio, en un comedor común, y eran consideradas un acto sagrado. Los rituales de purificación, mediante inmersiones diarias en agua, eran fundamentales para mantener la pureza física y espiritual. Cada aspecto de la vida cotidiana, desde el trabajo hasta el descanso, estaba regido por normas escritas y supervisado por los líderes de la comunidad. En este lugar apartado del mundo, intentaron crear una sociedad perfecta,
un reflejo terrenal del orden divino. Los esenios creían que la pureza espiritual se alcanzaba mediante una disciplina estricta y una obediencia total a las reglas de la comunidad. Sus códigos, como el llamado Manual de Disciplina, regulaban el comportamiento, el lenguaje, la vestimenta y la convivencia con un detalle asombroso. La mentira, la ira o la interrupción a otro miembro durante una asamblea eran faltas graves. Las piscinas rituales de piedra, o mikvaot, eran esenciales para sus prácticas diarias. Creían que la inmersión en agua no solo limpiaba el cuerpo, sino que simbolizaba una renovación espiritual constante. Cualquier desviación de estas normas era tratada mediante sanciones internas que podían ir desde la reducción de raciones de comida hasta la expulsión temporal o permanente, siempre dentro de un marco comunitario que buscaba la corrección y no solo el castigo. Esta disciplina férrea era el camino que habían elegido para prepararse para la batalla final. A mediados del siglo XX, un pastor beduino que buscaba una cabra perdida hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre el estudio de las escrituras antiguas. Al lanzar una piedra dentro de una cueva, escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Dentro, encontró jarras que contenían antiguos pergaminos de cuero. Este fue el inicio del hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto. Ocultos en 11 cuevas durante casi 2000 años, aparecieron más de 900 textos. Entre ellos se encontraron las copias más antiguas conocidas de casi todos los libros de la Biblia hebrea, textos que eran 1000 años más antiguos que cualquier versión conocida hasta entonces. Pero también había escritos que eran exclusivos de la comunidad, de sus reglas, sus himnos, sus comentarios bíblicos y sus profecías. Estos manuscritos revelaron variaciones textuales, interpretaciones alternativas y una teología profundamente apocalíptica que nos abrió una ventana directa al pensamiento de los esenios. Los esenios creían que vivían en los últimos días de una era corrompida. Sus escritos están llenos de una visión dualista del mundo, una lucha cósmica entre el bien y el mal. Hablaban de dos caminos, el camino de la luz, guiado por un príncipe de la luz, y el camino de la oscuridad, dominado por un ángel de las tinieblas. En uno de sus textos más famosos, La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, describen con detalle una batalla apocalíptica final que duraría 40 años y que culminaría con la victoria del bien y el establecimiento de un nuevo orden mundial. Esperaban la llegada de figuras mesiánicas, no solo una, sino al menos dos, un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón, y un Mesías real, descendiente de David. Estas figuras redentoras liderarían a los justos en la batalla final y restaurarían la verdadera adoración a Dios. Al estudiar los manuscritos del Mar Muerto, muchos estudiosos señalan similitudes sorprendentes entre las creencias y prácticas de los esenios y las de los primeros seguidores de Jesús. La idea de una comunidad basada en compartir los bienes, el bautismo por inmersión como símbolo de arrepentimiento y nueva vida, la comida comunitaria como un acto sagrado, y la intensa expectativa mesiánica. Incluso figuras como Juan el Bautista, que predicaba en el desierto cerca del Jordán, comparten muchas características con el ascetismo esenio. Esto plantea profundas preguntas. ¿Tuvo Jesús o sus seguidores contacto directo con los esenios? ¿Fueron estas ideas simplemente parte de un ambiente espiritual compartido en la Judea del siglo I? No hay respuestas definitivas, pero es innegable que los esenios representan un eslabón perdido crucial para entender el contexto en el que nació el cristianismo. Entonces, ¿por qué una comunidad tan organizada y dedicada desapareció de la historia? La evidencia arqueológica sugiere que fue destruida y abandonada alrededor del año 68 después de Cristo. Esto coincide con la gran revuelta judía contra Roma, cuando las legiones romanas avanzaron por Judea aplastando toda resistencia. Es muy probable que los esenios, a pesar de su pacifismo general, fueran vistos como una amenaza o simplemente quedaran atrapados en el conflicto. Ante la inminente destrucción, tomaron la decisión de ocultar su bien más preciado, su biblioteca sagrada.
Escondieron los pergaminos en las cuevas del desierto, con la esperanza de que un día pudieran ser recuperados. Su comunidad fue aniquilada o dispersada, y su legado quedó en silencio durante casi 2 milenios. Los esenios nos recuerdan que la historia no la escriben solo quienes ostentan el poder político o religioso. A veces, los mayores secretos y las verdades más profundas son preservados por aquellos que eligieron el silencio y el margen de la sociedad. Su devoción, su disciplina y su fe inquebrantable en medio de un mundo que consideraban perdido, es un testimonio poderoso de la resistencia espiritual. Sus escritos continúan desafiando nuestras tradiciones, obligándonos a reinterpretar textos sagrados y ampliando nuestra comprensión de la fe, el poder y el espíritu humano. El desierto guardó su secreto, y al revelarlo, nos ha dado mucho más que un tesoro arqueológico, nos ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro propio pasado. Si te gustó este documental y quieres seguir explorando los grandes misterios de la humanidad, dale like al video, compártelo con otras personas interesadas en la historia y la espiritualidad, y suscríbete al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje.